lunes, como ustedes saben, hubo un lunes negro, caídas en la bolsa. Recuerden que Alberto Iturralde ya nos dijo en verano que no íbamos a vivir un escenario de pánico o un escenario que pueda parecer o pueda contagiar una recesión hasta la llegada de Donald Trump. Es decir, hasta que no llegara Donald Trump eso no iba a suceder, que iba a mantenerse artificialmente el optimismo. Pero fíjense lo que ha dicho Donald Trump cuando le preguntaban al respecto, ¿no? Ay, perdón, que no sé. No sé. Sí, sí. Vamos, es que tengo que cambiar y ponerlo en ahora. En ventana aparte. Y no deberían castigarlo por ser un patriota. No sé ni siquiera si es republicano. Los mercados van a fluctuar, pero tenemos que reconstruir a nuestro país. Bueno, estaba hablando de Elon Musk, ¿no? Diciendo, no sé si es republicano, no sé si es demócrata, no sé si ni siquiera si es conservador. Estaba diciendo de Elon Musk, pero lo que sí les puedo decir es que me ha apoyado y que nunca me ha pedido nada a cambio. Es decir, como diciendo que él no estaba promocionando Tesla porque le ha dicho Elon Musk, oye, tío, que se me está hundiendo la compañía, vamos a hacer algo, ¿no? Como que lo estaba haciendo de motu propio. Pero de repente empieza a decir, están pasando cosas en el mercado, están yendo hacia abajo, están yendo hacia arriba, y fíjense lo que dice ahora. A nuestro país le han arrebatado empleos, fábricas, y estoy cansado de ver cómo construyen apartamentos baratos en edificios que eran industriales. Nosotros vamos a cambiar las cosas. Y, ¿saben? Es una cuestión de políticas, porque tenemos excelentes trabajadores, gente excelente. Se trata de combinar los impuestos, la política fiscal y los incentivos. No voy a mencionar a nadie particularmente, pero hay plantas en México y otros lugares, plantas que estaban en construcción o por comenzarse a construir y han desistido de esos planes y se van a instalar en Estados Unidos. Es injusto. En México estamos fabricando coches para venderlos en Estados Unidos sin impuestos y nosotros, mientras tanto, permitimos que se lleven nuestros trabajos y nuestras fábricas. Eso se acabó. Ahora bien, sería más fácil si dejara rodar esto por 4 años. En mi primer gobierno tuve la mejor economía de la historia. Es una pena que el traductor no traduzca todo lo que está diciendo, pero ha dicho, y justo antes cuando lo he parado, ha avisado Donald Trump que la economía va a fluctuar, ha dicho. Me parece es la frase que yo me había apuntado para que escucharan ustedes. Ha dicho que la economía va a fluctuar, pero que no le importa porque es una cuestión política. Es decir, lo que está diciendo es que el mercado va a hacer lo que le dé la gana, pero que él tiene un plan político y que si ese plan político requiere que los mercados se hundan durante un tiempo, pues que se van a tener que hundir, que él va a seguir con su plan, que es el que estaba explicando. Llevar fábricas, llevar industria a Estados Unidos y ya llegará el momento otra vez de los inversores y ya llegará otra vez el momento del estímulo. Es decir, de alguna manera lo que está explicando, y ahora nos lo desarrollará Alberto, a ver si estoy equivocado yo o no, es que no hagamos caso al mercado. Que el mercado obviamente es que se asusta por lo que está diciendo Donald Trump, pero que él va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, que es una cuestión política, y que la política, damas y caballeros, como acaba de decir Donald Trump, manda sobre la economía. Alberto, todo tuyo. Bueno, en agosto vivimos algo muy relacionado por el término recesión. De repente, los mercados habían venido subiendo, como lo han hecho ahora durante estos meses, y nos encontramos con una caída puntual muy rápida. Los mercados no tienen nada que ver con lo que en general todas las personas que no se dedican a ellos piensan. Es decir, pensamos que los mercados obedecen a la economía. Y sin embargo, en realidad lo que sucede es que los mercados anticipan lo que vamos a ver en la economía. Pero no lo que realmente va a suceder en la economía, sino lo que se nos va a contar de la economía. Cuando el mercado cae, en agosto, nos cuentan que va a haber recesión. Falso. ¿Por qué? Porque lo que se va a intentar es hacer salir a los inversores de sus títulos para que los bancos de inversión compren todos esos títulos y luego ganen con la subsiguiente subida. Y es lo que vimos desde agosto hasta enero. Concretamente, seguro hasta las elecciones estadounidenses. ¿Qué es lo que pasa? Los mercados llevan subiendo desde octubre de 2022. Ahora necesita el sistema financiero vender grandes cantidades de títulos antes de una caída. No le ha dado tiempo.
han subido todo artificialmente hasta las elecciones estadounidenses. Las que sí van a caer son las tecnológicas, porque esas sí que se subieron artificialmente, se las sobrecapitaliza. Es decir, tú cuando una Nvidia, para que os hagáis una idea, Nvidia multiplicó por 13 su capitalización al subir un 1.300% en bolsa. Obviamente la compañía aumenta su tamaño, sirve para que los fondos indexados al SP500, es decir, para que los ahorradores estadounidenses que tienen su dinero en bolsa en esos fondos ganen dinero. ¿Por qué? Porque si sube un valor con muy alta capitalización, el SP500 sube y sus ahorros aumentan. Con lo cual, el votante va a las urnas de algún modo más contento, que es lo que necesita el sistema financiero. Por eso ahora lo que vemos es más caída de las tecnológicas. Y con las tecnológicas hay que tener muchísimo cuidado, porque no hay ninguna justificación, por más que haya relatos en la mesa, para creer que una compañía vale 13 veces más, como Nvidia, entre octubre de 2022 y noviembre de 2024. Eso por una parte. Ahora viene la duda. ¿Esta caída que estamos viendo en bolsa es porque va a haber una recesión? Bien. Donald Trump en su anterior mandato a mí me servía, yo hago consultorios todos los días de bolsa y tengo que dar una opinión de lo que va a pasar. Y a mí me servían las palabras de Donald Trump, que estaba continuamente en medios también en aquel entonces, para saber qué es lo que iba a hacer la bolsa. ¿Cómo? Donald Trump es algo que la gente no entiende. Donald Trump atiende al sistema financiero. De ahí que él, cuando llega al poder, promociona Bitcoin. ¿Para qué? Para que BlackRock pueda vender ETFs de Bitcoin. Para ayudarle a que como hay mucha más gente comprando ETFs, BlackRock venda. ¿Dónde está el negocio para BlackRock vendiendo ETFs? Cuando caiga Bitcoin, BlackRock recompra esos ETFs y gana con la diferencia en la caída. Es decir, que en realidad Donald Trump les hace el trabajo sucio. Y el segundo capítulo de ese trabajo sucio, luego vamos con la bolsa, lo hemos visto protagonizado el anterior fin de semana, cuando Donald Trump sale a decir que va a asignar reservas de criptoactivos, que no es más que otro engaño, porque es una verdad a medias. No significa que Estados Unidos vaya a comprar criptoactivos para asignarlos a reservas del Estado. Es simplemente que tiene criptoactivos confiscados de actividades ilícitas y lo que va a hacer simplemente es asignarlos a esas reservas. ¿Qué es lo que hace Bitcoin? Sube, se colocan más criptoactivos y más ETFs por parte de BlackRock y vuelve el Bitcoin a recortar. Es decir, que Donald Trump está perfectamente coordinado con el sistema financiero en todos sus aspectos, criptoactivos y en bolsa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si ahora mismo quiere el sistema financiero hacer salir a la gente del mercado para coger sus títulos, ¿qué es lo que va a hacer Donald Trump? Cuando veamos las caídas en bolsa, como estamos viendo estos días, va a introducir un factor en el debate que ayude a BlackRock a comprar los títulos, es decir, que lleve a los temerosos a vender. Y es lo que estamos viviendo, Rubén. Es decir, que en realidad no es más que otro truco de ilusionismo que tiene que ver con los mercados. Claro que las bolsas caerán, claro, habrán subido mucho, pero hay que tener mucho cuidado con asociarlo con las actitudes que muestra Donald Trump. Ojo, no nos engañemos, en ese proceso él también gana, porque en Estados Unidos esto puede pasar. Nancy Pelosi ha ganado muchísimo dinero con acciones que, oye, no falla una. Analiza mejor la bolsa que yo. Bueno, analiza mejor la bolsa que yo o que tiene una información de órdago a la grande. Entonces, Donald Trump y toda esta gente actúan exactamente igual. Entonces, hay que entender cuando Donald Trump aparece cariacontecido a decirnos que, bueno, pues las cosas no están bien, pero bueno, yo voy a intentar hacer esto y voy a hacer lo otro. El mismo discurso que nos ha dado en ese vídeo es ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué se va la industria a México y no a Estados Unidos? Porque la mano de obra es mucho más barata, es decir, que si tú esas fábricas las reconstruyes en Estados Unidos, los gastos para el fabricante van a ser muchísimo mayores. Con lo cual igual no le sale a cuenta irse a México y se va a cualquier otro país. ¿Quién te ha hecho a ti pensar que se van a ir ahí? De México a Estados Unidos necesariamente. Es decir, que en cierto modo muchos fabricantes pueden llegar a hacerlo, pero hay que entender que los discursos de Donald Trump son siempre muy parciales. Es decir, son muy facilones de rebatir. ¿Por qué? Porque habla para mover el ánimo de los espectadores en el sentido que a él le interesa. Económicamente no son profundos.
Fíjate, Alberto, porque al respecto, ¿tú crees que esto puede dar pie a una nueva masiva impresión de dinero para intentar salvar una situación que económicamente parece que se está... Porque hay quien dice también que Donald Trump estaría voluntariamente queriendo enfriar el mercado y preparando, digamos, la situación para una especie de shock que posibilite su cambio de estrategia. También hay quien apunta un poco a lo que hace un año se publicaba a bombo y platillo, ¿no? Que es que Warren Buffett, el ex archiconocido, bueno, magnate de los negocios de la bolsa, el bursatilista por excelencia, decía que era el tiempo de vender y hacía la mayor venta de activos de su vida, ¿no? Lo cual no despertó un pánico en el mercado. La gente, bueno, todo el mundo le llega a su San Martín, ¿no? Ya está un poco chocho, en fin. Y sin embargo, hoy, o sea, parece que efectivamente cayeron las bolsas el lunes, pero hoy tampoco se han corregido. Es decir, no ha habido un aprovechamiento de esa caída. Han seguido cayendo hoy. Vale. Primero, Warren Buffett tiene razón. Cualquier inversor en bolsa a largo plazo que venda ahora mismo habrá hecho un grandísimo negocio. ¿Por qué? Porque de aquí a un tiempo vamos a ver las bolsas mucho más abajo. Pero, el problema está en lo que pasa justo ahora. Es decir, para que las bolsas puedan caer mucho, como ya Warren Buffett ve y tiene razón, antes todo el mundo, todos los inversores, tienen que comprar los títulos que tiene que vender el sistema financiero. Para eso se está generando el escenario, que es la paz en Ucrania. Cuando haya una paz en Ucrania se nos dirá que, hombre, si la bolsa ha subido un 90% en Alemania sin paz en Ucrania, imaginaos lo que va a subir la bolsa en Alemania si ahora mismo las cosas se normalizan en Ucrania. Entonces, es así. Es decir, estamos viviendo, acercándonos a un momento de techo en el que el mercado caerá. Pero hay que diferenciar ese escenario que puede durar meses con la situación puntual de estas semanas. Es decir, esta semana última lo que hemos visto son caídas y ahora el sistema financiero necesita sentimiento negativo puntual en el mercado ahora para ir recogiendo títulos antes de subir. Y eso puede durar varios días más, incluso una semana más. Hay que diferenciar esos dos procesos. Warren Buffett no está pendiente de lo que hace la bolsa de manera inmediata. Está pendiente de cómo va ese ciclo en el que él dice, bueno, ya tenemos unos mercados que han subido hasta tal punto, ya estoy viendo yo todos los factores. Warren Buffett vende siempre antes por una razón, porque vende tales cantidades que tiene que ir haciéndolo paulatinamente. Si Warren Buffett decidiera esperar hasta el momento máximo del mercado para vender, él tiraría al mercado con sus ventas. Por eso realiza las ventas de manera paulatina y cuando ya las ha terminado, viene y nos lo cuenta. Con lo cual, tiene razón Warren Buffett, pero es que lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con el escenario que él plantea, que es a más largo plazo. Lo que estamos viviendo estos días tiene bastante de mascarada. En bolsa, en Bitcoin no, porque claramente estamos viendo que en Bitcoin salen a intentar dar buenas noticias para intentar apoyarlo. Sin embargo, en la bolsa no. En la bolsa no te dan buenas noticias, te hablan de recesión, te hablan de que las cosas pueden estar peor de lo que pensábamos, bla, 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 bla. Es decir, sí, la verdad, los datos de empleo tampoco han sido catastróficos como debería ser al inicio de una recesión en Estados Unidos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos sí tiene un problema alargado y es el problema del déficit. Tú no puedes mantener... Claro. Mira, te lo iba a poner ahora, Alberto, perdona. Te lo voy a poner ahora porque Elon Musk hace un par de días dijo esto que vais a escuchar aquí. Yeah, we've got this enormous federal budget deficit, and it's a $2 trillion deficit. It keeps growing. Our interest payments are higher than our Defense Department budget. That's I think was the real wake-up call for me, was looking at seeing that the interest payments on national debt exceeded the Defense Department budget, and that was only growing over time, which meant if we didn't do something about this, then there won't be any money for anything. We'll just be servicing debt. And you know how to read an income statement, and you know how to read a balance sheet. You've had some business experience. I'm kidding, but yeah, you know about this stuff. Yeah, I mean, really, I just don't want America to go bankrupt. So it's a call to action. You're hearing a call to action. Yeah. You giving up your other stuff? I mean, how are you running your other businesses? With great difficulty. Yeah, I mean... But there's no turning back, you're saying?
I'm just here trying to make government more efficient, eliminate waste and fraud, and so far we're making good progress. Aquí es donde vemos a Elon Musk que parece que realmente se arrepiente de haber entrado en el gobierno. Es decir, joder, con lo bien que estaba yo con mis empresas, preocupándome de esas cosas, y ahora está no solamente viendo que sus empresas están cayendo y están perdiendo dinero, Tesla ha caído un 15%, ¿eh? Ojo, cuidado. Sino que está diciendo además, ojo lo que ha dicho literalmente, ha dicho, no quiero que Estados Unidos quiebre. Y Elon Musk, ha explicado el tema de que está empezando a apuntar a Alberto, que es, ojo, el gran problema de Estados Unidos, el gran problema de Europa, el gran problema de las naciones que están durante años han atado los perros con longanizas con las impresoras de dinero. Y liga, en este caso, el tema de la deuda y de los intereses a la defensa. Lo cual explicaría los movimientos de Donald Trump respecto a la OTAN, respecto a Ucrania. Quiere paz en Ucrania, pero ya quiero empezar a dedicarme a vender y a exportar y a distribuir petróleo y gas ruso, porque lo que ha dicho Elon Musk sin anestesia es brutal. O sea, el principal gasto que tenemos son los intereses de la deuda. Y si seguimos así, va a llegar un punto en el que no haya dinero. No haya dinero para invertir en nada. Simplemente haya que pagar intereses y haya que pagar deuda. sí, yo llevaba ya el año pasado explicando que había un problema claro con unos adelantos electorales a nivel global, pero de primer orden. Estábamos hablando de que se realizaron más de 60 procesos electorales, estamos hablando de 70 o 80, durante el año 2024, la mayoría de los cuales se habían adelantado del año 2025 al año 2024. Eso indicaba que teníamos un problema a la vuelta de la esquina y que se iba a, de algún modo, manifestar durante 2025. Claro, si vemos que los demócratas no tenían ninguna intención de poner límite a ese déficit, probablemente habríamos tenido un serio problema con los demócratas. El problema que tiene ahora mismo Elon Musk es que para controlar a ese perro se ha dado cuenta de que es muy complicado porque hay muchas energías en la política que van tirando de un lado hacia otro. De hecho, estos días se ha escenificado un enfrentamiento con Marco Rubio, porque Marco Rubio dice, joder, estás echando aquí a todo el mundo, ten cuidado, porque hay cargos que necesitamos, aunque sean solo políticos. Claro, Elon Musk dice, coño, tijera, por aquí, la motosierra, lo que le quieran llamar, por aquí, por allá, pero la política es distinta a la gestión de una empresa. Efectivamente. Empresa que en su caso, Rubén, sí, estos días ha caído hoy o ayer el 15%. Desde diciembre cae un 52%. Es decir, la velocidad de la caída de Tesla es formidable. Entonces, a partir de ahí, lo que tendremos que ver es, bueno, si realmente consiguen controlar todo ese problema. Para eso necesitan a Rusia, Rubén, necesitan a Rusia. Y por eso están locos cuanto antes. Y necesitan sacar tropas de Europa. Hay algo que no se está explicando. Uno de los mayores gastos que tiene defensa no tiene que ver con la compra de armas. Es el mantenimiento de su ejército fuera claro. de Estados Unidos. Claro. Entonces, claro, dices, leches, me voy de los Bálticos. ¿Para qué pintan mis tropas? Ya no eso, Alberto, fíjate. Yo me quedé alucinado con esto. Cuando estuve aquí ayudando con el tema de la Dana y tal, una de las personas que fue clave para la logística de los voluntarios y el reparto era militar. Y me explicaba, y ha estado destinado en destinos fuera de España, ¿no? Y me explicaba cómo los complementos y tal de mucho personal de la OTAN lo paga Estados Unidos. El hecho de que un militar español esté en Afganistán, una parte de su sueldo sale del dinero de Estados Unidos. Claro. ¿Cuál es acojonante? Claro. ¿Qué es lo que necesita Donald Trump ahora? Durante un tiempo asegurarse, porque claro, es algo que nos está contando. Europa no tiene industria para esos 800.000 millones de dólares. Imprescindible comprar a Estados Unidos la inmensa mayoría. Donald Trump dice, fantástico, yo voy a seguir en la OTAN mientras me estéis comprando las armas que obviamente retornan el gran gasto que está suponiendo para mí la OTAN. Veremos, Rubén, si cuando ya tengan los pedidos y tengan seguramente ya la distribución de todas esas armas, Estados Unidos nos dice, mira, ¿queréis una guerra con Rusia? Ya tenéis las armas, ahí os quedáis. Porque el mantenimiento de tropas en Europa es carísimo. Carísimo. Entonces, así es. Claro, el tema es que si ahora de repente, de alguna manera, Donald Trump desmantela una parte tan importante de su ejército, en activo, por así decir, va a tener un montón de personas
ahora desempleadas que va a tener que seguir manteniendo o pagando. Es decir, ¿tú no Le crees sale realmente rentable. Oh, que le le sale sale muy rentable? rentable. Entonces, el gasto que tiene que llevar un soldado estadounidense destinado a países bálticos al mes tiene que ser brutal. Todo lo que eso conlleva le sale muy rentable. O sea, No, pagarle una. la idea es que que no retiren los soldados, sino que el que pague el hecho de que el soldado esté allí sean los europeos. Él es muy pragmático para eso. Es decir, la fórmula es muy sencilla: comprar armas y ya está. Y yo quito los soldados poco a poco. Es que ya los está quitando, Rubén, ya los está quitando, porque es un gasto formidable. Es mucho más inmediato quitar los soldados y evitar gastos. Y luego, tú piensas que si tú ya sabes que la Unión Europea no tiene la posibilidad de producir armas, porque han abandonado su industria armamentística en gran medida, todavía Francia produce muchas armas, pero para ese presupuesto imposible, Donald Trump dice, me vais a tener que pedir a mí las armas, con lo cual me da lo mismo. Yo no voy a mantener aquí los soldados mientras tanto. Me quito este gasto y vosotros me compráis las armas. Sí, sí, lo está haciendo de esa manera. Hay un último aspecto que quiero comentar contigo en clave de todo el seísmo, digamos, político y económico que estamos viendo, ¿no? Y es preponderantemente la Unión Europea. La Unión Europea y los países europeos no están en una posición de fuerza como para capitanear lo que Ursula von der Leyen está diciendo que tenemos que hacer, que es ahora mismo movilizar 800.000 millones, de los cuales ha dicho que se van a meter ya en el mercado 15.000 millones en préstamos con sus correspondientes intereses. Habrá que ver a quién se lo mete, con qué interés, de qué manera y si el mercado lo quiere. Ojo, esa es otra historia. Pero claro, no son 150.000, están hablando de 800.000. ¿De dónde el resto de dónde va a salir? Vale, hay algo que no se está contando y es que Europa, atentos a lo que vamos a decir ahora mismo, Europa contempla la posibilidad de pagar parte de esa deuda que está ahora mismo ya emitiendo con los rendimientos de los activos rusos. Y ahora pasa una cosa. Donald Trump va a tener que descongelar los activos rusos. Es decir, que en realidad están fundamentándose en cosas irreales, en situaciones que van a variar en contra de la Unión Europea en el futuro. Rubén, estamos viendo el mismo esquema que en la Alemania nazi. El mismo. No hay ninguna diferencia. Ha dicho también von der Leyen que va a reunir por primera vez a una serie como de expertos o de defensa, ¿no? De delegados de defensa, como crear una especie de concilio de defensa de la Unión Europea, cosa que no ha existido nunca, para hablar de cómo invertir ese dinero. Y hay un aspecto fundamental que es lo que yo me gustaría que nos explicaras un poco, ¿no? Que ya se lo hemos escuchado a Meloni diciendo que, por cierto, también hemos escuchado a Meloni decir muchas cosas, como por ejemplo que aunque Ucrania no estuviera en la OTAN, bueno, sí meterla con el artículo 5, ¿no? Hacer que, aunque no esté en la OTAN, hacer como una especie de contrato entre Ucrania y la OTAN en el que si es atacada, le es de aplicación el artículo 5, aunque no esté en la OTAN. Claro, la pregunta es, entonces, ¿para qué cojones no la quieres en la OTAN si el problema que tienes con la OTAN de que esté en la OTAN es el artículo 5? Peor, te estoy llamando tonto, porque el artículo 5 no obliga a defender. Con lo cual, tú llegas a un acuerdo por el artículo 5 y cuando llega el momento de defender dices, no te defiendo. Que vayan los polacos y los lituanos y... ¿Para qué te ha servido? Es ridículo. Sí, efectivamente, efectivamente. No, pero bueno, es importante reseñarlo. Bueno, se está hablando en todo momento de compra conjunta, de una emisión conjunta, es decir, que por primera vez se emitiría una deuda de la que responderían solidariamente todos los países, lo cual, ojito, porque esto sorprende mucho. Y sorprende mucho que haya unanimidad con todo esto, porque en Europa los del sur tenemos fama de manirrotos y los del norte tienen fama de eficientes y de hecho nunca han querido saber nada de esto, pero para este caso sí. Es curioso esto, no sé qué lectura haces tú de esto. No, es la propuesta de Meloni, pero ya se han negado. Alemania ha dicho que no. Alemania dice que no quiere mutualizar la deuda, por lo mismo que acabas de explicar tú ahora. Porque dicen, perdona, sí, tú te vas a apuntar el punto de tal armas, te las voy a pagar yo. No, ya lo han dicho.
hay que recordar que Merck viene de BlackRock. O sea, hoy en día en Europa todos los mandatarios tienen un vínculo con el sistema financiero. Macron con los Rothschild, Merck con BlackRock, Draghi, Goldman Sachs. Es decir, tontos no son. ¿No podría haber también respecto a lo que está pasando con Elon Musk, con Tesla, con los mercados, algo de esto, Alberto? Porque hemos visto a Elon Musk y a Donald Trump congelar activos para la ONU, congelar activos para la Organización Mundial de la Salud, pero también se bloquearon fondos, grandes cantidades de fondos para el Foro Económico Mundial. Sí. Sabiendo la gente que hay ahí. Sí, no. Hay una guerra ahora mismo en el establishment económico para decir, oigan, ¿qué están ustedes haciendo? Que nos están jodiendo. Tal cual. De hecho, la primera escenificación se produjo con J.D. Vance en esa conferencia de seguridad de Múnich, diciendo que la Unión Europea tenía que respetar la libertad de expresión. Porque eso es precisamente lo que permite a esas élites corporativas de la City de Londres y de Wall Street tener a los mandatarios que tiene y a los ciudadanos totalmente controlados. Ojo que viene la CBDC en octubre, veremos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno de los instrumentos que se ha utilizado por parte de esas élites, el más eficaz quizás, es el Foro Económico Mundial. No en vano, Klaus Schwab presumía y se jactaba de tener colocados a todos sus alumnos en los puestos relevantes en la Unión Europea. Entre ellos, obviamente, Macron, entre ellos Olaf Scholz en su momento. Podemos ir uno a uno. Todos han pasado por el Foro Económico Mundial. Luego, ese movimiento soberanista de Donald Trump claramente dice, este dinero no puede ir a esta organización porque claramente esta organización no es ayuda a nada en absoluto. Y vamos a quitarle la pasta como se la quitamos a cualquier otra locura de las que financiaba la USAID. ¿Que luego los globalistas lo van a interpretar como una afrenta? Pues obviamente sí, pero eso no se escenifica en público. Se intenta un atentado contra Donald Trump, se intenta lo que sea. Es decir, en esos ámbitos la política fluye en otros conductos que nosotros no vemos.